Bueno, esto es lo que no se dice. Yo le hacía un anticipo en el bloque anterior de que íbamos a hablar de un tema que se llama suicidio, pero hay un programa de prevención en salud mental que se llama TAINENTA, de la Lentiac, traducido al castellano, significa vida. Hoy hemos invitado a Rosa Beatriz González, que es magíster en familia y minoridad, licenciada en psicología, ex docente universitaria y gabinetista, y es escritora. Y también a Luis Javier Lucero, magíster en bioética, licenciado en psicología, diplomado en neuropsicología, diplomado en psicodiagnóstico, profesor universitario en grado y posgrado. Tienen un antecedente de estudios que los capacita para estar en este programa en salud mental. Licenciada González, ¿cómo está usted? Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, gracias a usted por la invitación, Oscar, muy amable. Cuénteme, ¿por qué es TAINENTA, que significa vida? Bueno, esto es un programa que hemos generado con Luis, porque nosotros ya tenemos una trayectoria en común de trabajo profesional en la Universidad Católica, y bueno, y de una amistad también que nos une y nos permite coincidir en muchas miradas de lo que es la salud mental, que es un poco el propósito de nuestra profesión y de nuestra trayectoria en cuanto a lo que es el ejercicio de la psicología. Entonces, quisimos conformar todo un programa de lo que es preventivo en salud mental a partir de una serie de intervenciones profesionales que nosotros las llamamos dispositivos y que apuntan, cada una de ellas, con ejes temáticos diferentes, a poder generar, digamos, algún aspecto, algún mensaje, ¿no es cierto?, que tenga que ver con una buena calidad de vida y que a su vez sea preventivo en cuanto a lo que es la salud mental. Así que así nació TAINENTA, del Huarpe Allentiac, rescatando a nuestros pueblos originarios, ¿no es cierto?, que significa vida. Apuntamos a eso, ¿no es cierto?, a que las personas puedan tener una buena calidad de vida, ¿no? Y eso también que tiene mucho que ver con la salud mental. Luis Lucero, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Muy bueno, bien. Yo he leído tu currículum, es bastante extenso. Me da la impresión que vos tenés, dentro de los contactos diarios, en tu quehacer, dictando clases, dice profesor universitario en grado y posgrado. Ahora, ¿cuál es el concepto? ¿Y qué se entiende por suicidio? Bueno, suicidio, primero lo que tenemos que desmitificar, que no hay una causa que lo provoque. La gente generalmente entiende que la persona se suicidó por el último hecho que fue un desencadenante, en realidad. Pero el suicidio es algo muy complejo en el que intervienen variables individuales, variables sociales, culturales, en donde hace que este fenómeno sea complejo. Y la palabra suicidio significa ejecutarse a sí mismo. En el último año yo he detectado que han habido 7 suicidios en San Juan. ¿Ustedes saben de eso? Han Sí. habido 2 alumnos de escuela secundaria. ¿Sí? Sí. Está en conocimiento. ¿Tuvieron alguna participación directa o indirecta ustedes en esos casos? Nosotros lo que hacemos es sensibilizar a las personas en cuanto a la prevención.
Sí estamos al tanto de las estadísticas. Yo, por ejemplo, soy el referente en suicidio de los departamentos Iglesia, Albardón y Calingasta del Ministerio de Educación, porque soy gabinetista en el departamento de Iglesia. Y tenemos todos los profesionales, diferentes zonas, donde vamos informando las situaciones de automutilación y suicidio en los diferentes departamentos. Me nombraste Calingasta. Yo me enteré de un caso en Calingasta de una chica que lo taparon. Quedó como que había tenido un ataque cerebral complicado con el corazón y por eso se fue, pero las versiones que yo tengo de gente que conoce bien el tema, que son vecinos, dicen que fue un suicidio. No, desconozco el caso particular ese. O sea, yo estoy en el departamento de Iglesia y otros profesionales que están en los otros departamentos, lo que sí ellos me pasan a mí la información de cada uno de esos departamentos. Rosita, esta situación del suicidio se presenta o se da de un momento a otro o es algo que se viene gestando. No, generalmente es algo que se viene gestando, ¿no es cierto? Y hay una serie como de fases, podríamos decir así, que no se cumplen exactamente en todos los casos, pero que se ha estudiado que hay una secuencia, ¿no es cierto?, que comienza por una acumulación de situaciones problemáticas. Esas situaciones van conformando un conflicto que es vivido por la persona como algo que no puede enfrentar con los recursos que tiene. Es decir, se torna insoportable, se torna muy difícil, y una vez que se ha conformado la situación de ese conflicto acumulado, estalla en una crisis, como diríamos, como una olla a presión, ¿no es cierto? Y entonces esa crisis genera una serie de sentimientos que tienen que nosotros siempre lo rescatamos para que se pueda comprender, ¿no es cierto?, un poco la situación de esa persona como un estado de dolor psíquico. El dolor psíquico es un dolor interno, emocional, ¿no es cierto?, intenso y repetitivo también, ¿no es cierto?, que está muy asociado a un sufrimiento que es percibido por la persona como insuperable, ¿sí? Y además que es percibido como incontrolable, o sea, no tiene, siente que no tiene recursos. También hay toda una forma, ¿no es cierto?, de pensamiento de la persona que lo lleva a lo que se llama la visión de túnel, ¿no es cierto?, que esta es la única salida, no hay otra. Es decir, no puede alcanzar a ver otra dimensión. Entonces sobreviene otra etapa después, que es lo que se llama la ideación suicida, cuando empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, mentalmente estas ideas de poder decir cómo salgo de este sufrimiento. A veces no es desear la muerte, hay una ambivalencia entre la vida y la muerte, ¿no es cierto?, sino que muchas veces lo que pasa es la necesidad de terminar con este estado de sufrimiento y dolor psíquico. Y hay una especie de planificación, ¿cómo sería? Bueno, hay todo, digamos, un estado mental que provoca a veces el intento, que es la otra etapa de suicidio, ¿no es cierto?, donde se lleva a la acción todas estas ideas muy dominadas por el pesimismo y la desesperanza, hasta que, bueno, en algún momento puede llegar a concretarse, ¿no es cierto?, el suicidio consumado, o no, que sería la última etapa, o a veces, bueno, afortunadamente la persona puede salvarse de esa última situación. Luis Lucero, ¿cuáles son las señales de alerta que debemos tener en cuenta cuando algún familiar, alguien muy cercano a nosotros, empieza a manifestarse de una forma que a uno le llama la atención? Bien, una de las principales señales es la inestabilidad emocional. ¿Qué significa esto? Que la persona hace cambios frecuentes de humor,
pero esos cambios son extremos, ¿sí? O sea, puede reír, puede llorar, puede estar triste. Pasar del amor al odio, de Ajá. querernos un montón, a odiarnos y bloquearnos y sacarnos del lugar y agredirnos, ¿sí? La persona ha perdido el control de sus emociones. Hay chicos que se agreden, se cortan los brazos, por ejemplo, como una señal. Sí, Lo he vivido con una vecinita que tiene 15 años. esas son automutilaciones que la persona tiene un dolor psíquico muy fuerte y una forma de calmar ese dolor psíquico es con el dolor físico. Cuando se hace el dolor físico hay una sensación de alivio y descarga, pero por supuesto que esto es patológico, enfermo, porque no es una solución del problema. Rosita, ¿cómo se puede prevenir esto? Porque la pregunta de él tiene que ver con esto. ¿Cómo se puede ¿Cómo prevenir? se puede? Justamente, ¿no es cierto? Es toda una acción muy importante la prevención en este caso, y no existe como una sola fórmula, digamos, decir esto va a dar lugar a evitarlo, sino que es un trabajo comunitario. O sea, la prevención, no podemos resolver un problema que es de todos a través de una acción individual. Entonces, la acción es, en primer lugar, interdisciplinaria, es decir, que abarca una serie de profesionales que pueden, ¿no es cierto?, favorecer acciones en función de la prevención. Y también denominamos acciones intersectoriales, ¿no es cierto?, a involucrar a todos los estamentos de la sociedad para que todos aporten, ¿no es cierto?, y que sea una acción sostenida en el tiempo. Algo muy importante es la posibilidad de contar tanto en la familia como a nivel educativo, en las instituciones, en las escuelas, con espacios para hablar, con espacios de escucha activa. Es decir, yo tengo un problema, sé que puedo recurrir a tal lugar o a tal persona que va a poder escuchar lo que me está pasando de una manera confidencial, ¿no es cierto?, donde yo puedo tener lugar a abrir mi mundo interno y poder recibir, ¿no es cierto?, de esa persona una guía. Todas las emociones son importantes, todas las emociones son validar la emoción, ¿no es cierto? A veces, digamos, decimos, no, bueno, ya está, ya pasó, no llores más. Hay que tener cuidado con esto, ¿por qué? Porque a veces lo importante es que la persona pueda expresar lo que le pasa, y a veces son emociones displacenteras, son emociones muy a lo mejor negativas, pero es importante tener esa escucha. Y obviamente, ¿no es cierto?, los vínculos, sobre todo familiares, juegan un papel esencial en la prevención. Es decir, en la medida en que nosotros nos podamos sentir queridos y aceptados, la necesidad de amar y ser amado es una necesidad psicológica básica. Sí. Necesitamos eso los seres humanos. Entonces, la prevención pasa justamente por rescatar estos aspectos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo más elemental de la convivencia, el intercambio de amor, la aceptación del otro. Tengo la impresión de que esto que es una enfermedad, tener un estado como dijo Luis Lucero, que pasan de la alegría, llegan a tener odio, llegan a no quererse, y la pregunta es, ¿existe en San Juan, a través de los entes gubernamentales, una adecuación de profesionales como ustedes para que puedan estar en las escuelas primarias, secundarias y universitarias? Los profesionales que trabajan en las escuelas hemos recibido capacitaciones sobre esta temática del suicidio y estamos en plena formación y creando programas de prevención escolares. Rosita, ¿cómo se puede prevenir esto? Bueno, justamente, ¿no es cierto?, siempre pensamos en la participación comunitaria, ¿verdad? Hay que tener en cuenta
cuál es la realidad de los seres humanos. O sea, los seres humanos no solamente, ¿no es cierto?, tenemos un cuerpo, también tenemos una mente y un espíritu. Entonces, hay necesidades psicológicas que nos llevan, que tienen que estar cubiertas para que nosotros mantengamos el equilibrio. O sea, la salud mental es eso, ¿no es cierto? Es poder lograr ese equilibrio y ese bienestar en las diferentes áreas que nos componen. Entonces, es importante que en nuestra vida cotidiana, ¿por qué? Porque todos podemos hacer prevención. Esto no es solamente de los psicólogos, de los psiquiatras, esto es una tarea de toda la comunidad, con las personas que tenemos al lado, en nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Rescatando si vemos a una persona que no está bien, que se encuentra con una situación compleja en su vida, ver cómo podemos orientarlo, y ahí estamos haciendo prevención. Es una tarea cotidiana, Oscar, y un poco agregando a lo que dice Rosita, a los padres desde los primeros momentos de vida de sus hijos, es importante que ellos les enseñen a su hijo a cómo calmarse. ¿Cómo se hace eso? Yo calmando a mi hijo, y no es calmándolo dándole lo que quiere o satisfaciendo un capricho o dándole el celular. No, yo alzándolo, tranquilizándolo. Entonces, ¿qué le estoy enseñando ahí? A poder regular sus emociones. ¿Qué es el problema de la desregulación emocional? Es el problema de estas conductas suicidas. Rosita, ¿qué le diría usted a la audiencia como un aporte profesional cuando ellos detecten cambios en el carácter de la persona? No digo un niño, puede ser uno mayor también. Por supuesto, sí, sí. Bueno, justamente... ¿Qué debe hacer el familiar directo, el padre, la madre o los hermanos grandes cuando vean que están siendo alertados por los cambios? Bueno, hay que estar atentos, ¿no es cierto?, a estos cambios, sobre todo cuando estos cambios son frecuentes en el tiempo. Porque, a ver, un día que todos estamos irritables en algún momento o todos estamos un poco más decaídos en algún otro. Ahora, cuando esta conducta adquiere cierta frecuencia, ¿no es cierto?, que ya vemos que la persona, por ejemplo, un chico que por él es la población más vulnerable, ¿no es cierto?, los adolescentes, ¿no es cierto?, y que es un poco lo que se ve en las estadísticas, y estar atento, por ejemplo, a si él está manteniendo ciertas rutinas o las ha abandonado. Por ejemplo, si es un chico que tenía su grupo de amigos, su grupo de deportes o de arte, ¿no es cierto?, lo que fuera, y no va, no quiere, se ha aislado, ¿no es cierto?, no habla. Entonces, bueno, todo esto hay que tenerlo presente y ver, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la forma en la familia? Como muy bien decía Luis, la posibilidad de manejar la emoción a través de, por ejemplo, la palabra. Bueno, nos sentamos a conversar, a ver qué pasa. No conversar con este interrogatorio policial, porque eso no sirve, eso no es escucha activa, ¿no es cierto?, sino conversar de una manera que la otra persona se siente escuchada e invitarlo a poder expresar lo que le está pasando, sin estar haciendo juicios de valor, ¿no es cierto? Eso es la escucha activa, escuchar para que la otra persona se sienta comprendida. Entonces, ver la posibilidad. Cuando esto no resulta, ya hay que buscar una consulta profesional, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la consulta profesional a veces puede captar, de hecho, ¿no es cierto?, en los diagnósticos se hace, el estado más profundo de esa persona y tener una visión mucho mayor que la que puede tener un familiar. Entonces, por ahí la consulta oportuna es un factor de prevención también. Hay algo que yo he detectado de esta sociedad que vivimos, Luis Lucero, y es que no solamente la cocaína, la codeína y otros más son drogas, sino también las pastillas que graciosamente adolescentes las convierten en un polvillo y hacen lo que se llama la jarra loca. Eso está proliferando, porque le echan vermú,
le echan una gaseosa tipo 7-Up, si tienen whisky le echan whisky y le echan el vermut para darle un sabor dulzón, conjuntamente con la gaseosa. Pero hay muchos chicos que están entrando en esa variante y son 3 o 4 que se reúnen en una casa, están tomando una copa, dicen los padres están adentro de la casa, ellos están en el fondo o a la salida de la casa y están consumiendo ese brebaje. Bien. Es muy común ahora porque hay denuncias de todo tipo, porque después en un momento salen y se escapan y hacen desmanes. ¿Qué experiencia tienen de eso ustedes? No, esto también hay que considerarlo dentro de las conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque la persona está consumiendo algo que atenta contra su integridad psicofísica. Sí. Por lo tanto, hay algunos teóricos que dicen que el problema del suicidio, hay una diferencia en las conductas que es de tipo cualitativo, pero que todas pueden ir dirigidas a atentar contra la vida. Entonces, dentro de esa postura, esta es una conducta de alto riesgo también. Rosita, ¿cómo les va a ustedes con este programa de prevención en salud mental que se llama TAI NENTA? ¿Cómo ha caído esto en la...? Bueno, recién está como dándose a conocer, ¿no es cierto?, la propuesta, porque, bueno, estamos comenzando. La experiencia que hemos tenido hasta ahora ha sido muy fructífera, porque, bueno, hemos tratado esta temática que estamos hablando con usted, juntamente con bibliotecas populares, con algunos departamentos, en donde nosotros que hemos captado de las personas. Hemos captado que se sienten bien de poder encontrar un espacio donde se hable de la temática, Oscar. Porque, a ver, hay ideas erróneas, mitos que se llaman, ¿sí? En donde decimos, no, de este tema no hablemos, porque está cubierto como de una cosa, ¿no es cierto?, de tabú. De hecho, una de las consecuencias a veces que suele presentarse después de un episodio de suicidio se llama tabú nominal, que no hablemos de lo que pasó, ni mencionemos el nombre de la persona, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque entendemos nosotros que esto tiene mucho que ver con el impacto emocional que provoca la situación. Entonces, bueno, hay que tratar de encontrar espacios en donde podamos hacer un intercambio. La propuesta de TAI NENTA tiene que ver con un intercambio con las personas. Es decir, esto se plantea, nosotros le hemos puesto como un sublema que es búsquedas y encuentros en salud mental. Eso significa que nosotros hacemos una propuesta y las personas, ¿cierto?, nos devuelven también su visión. Entonces hay un intercambio. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con la comunidad. Es decir, nosotros podemos hacer una parte, pero también necesitamos ver cuál es la repercusión que tiene lo que nosotros vamos a plantear con las personas, que son a quienes está dirigida nuestra acción. Y justamente ese intercambio es lo más enriquecedor a veces. Por eso cuando se termina una charla y demás, ¿qué es lo que queda? Las preguntas, ese intercambio posterior, esa charla que se da después, a veces suele ser lo más rico, que es lo que hemos encontrado con Luis cuando hemos ido hablando en distintos lugares donde nos han llamado. Luis Lucero, te agradezco que hayas venido. Ha sido una charla muy enriquecedora para los conocimientos que nosotros podemos manejar, quienes estamos conduciendo en un medio, un programa de difusión donde este tema no se habla. Yo te agradezco que te hayas explayado. Si te queda algo, decilo. Yo le agradezco a usted, Oscar, porque esto es hacer prevención y es fundamental.
Y lo que más o menos se trabaja en el consultorio cuando alguien nos plantea la idea de que se quiere suicidar, se le hace la siguiente pregunta: ¿qué certeza tenés que el sufrimiento que estás padeciendo lo vas a terminar con este hecho? Y nos dice que no hay una certeza. Entonces ahí se le plantea la posibilidad, bueno, pensemos cuáles son las causas de ese sufrimiento y empecemos a atender a esas causas. Pero lo que sí hay certeza, que con este hecho se multiplica el sufrimiento a varios lugares más. Así que bueno, gracias a usted, Oscar, por este espacio. No, gracias a ustedes. Magíster Rosita González, Muy amable. ¿está escribiendo de nuevo? Yo sé que escribe permanente, porque lo veo publicar Bueno. ideas, pensamientos. Sí, gracias. Bueno, es como otra vocación, que a veces uno tiene varias vocaciones en la vida. Y bueno, ahora que tengo yo otra disponibilidad de tiempo y demás, siempre me ha gustado mucho escribir, y ahora sí estamos trabajando una obra nueva, después de haber publicado Ráfagas de Letras con Nélida Ruiz y Lucas Poblete. Me llegó de regalo el otro día. Bueno, me alegro. Por una escritora que hoy vive en Caucete. ¿Ah, sí? Mabel. Mabel, bueno, qué honor, me alegro Sí, mucho. lo presenté yo acá. Genial. Hace 3 semanas. Bueno, en eso seguimos. Es una vocación muy placentera. Y espero que siga. Muchas gracias. Gracias por el regalo de ese conjunto de poesías que me trajeron y pensamientos. Lo he estado leyendo durante 4 o 5 días y muchas cosas me han quedado grabadas de lo que ustedes han escrito. Así que yo la insto a que siga. Porque, a ver, leer un libro, enriquecer el espíritu y que uno pueda soñar y viajar no tiene nada que ver con ver un programa de televisión o estar con un juego electrónico como los chicos están tanto ahora imbuidos y metidos en el aparato, porque eso no los hace pensar ni los hace soñar mucho. Es un pasatiempo que yo me he dado cuenta que trae como consecuencia la retracción. No hablan y no participan de las reuniones. Eso es lamentable, este tipo de equipos que están llegando a los niños con muy poca edad y que los hacen que sean actemios de la participación colectiva. Gracias a los dos por venir y gracias por ilustrarnos. Muchas gracias a usted, Oscar. Muchas gracias, Un Oscar. placer. Esto